Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que a muchos nos tiene con la intriga a flor de piel. Sí, como lo vieron en el título, hoy vamos a explorar la espectacular mansión de lujo de Kerem Bürsin. Y la pregunta que nos impulsa es, ¿qué esconde realmente este pedacito de paraíso? Kerem Bürsin es uno de esos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, un actor talentoso que ha conquistado corazones en Turquía y más allá. Y no solo por su carisma y sus papeles en pantalla, sino también por ese estilo de vida que a menudo vislumbramos a través de sus redes sociales, lleno de buen gusto y por supuesto, de lujo. Pero detrás de las imágenes glamorosas, siempre hay algo más, ¿verdad? Un misterio, una historia, detalles que nos hacen preguntarnos cómo es realmente vivir en un espacio así, qué inspira su diseño, qué tesoros podría albergar y qué rincones están reservados solo para él. Así que prepárense porque vamos a hacer un recorrido virtual, analizando cada detalle y especulando sobre lo que hace a esta mansión tan especial. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante mundo, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades, análisis y todo lo que nos encanta desentrañar. Empecemos esta aventura. Cuando pensamos en una mansión de lujo, la mente nos vuela a imágenes de amplios espacios, arquitectura impresionante, acabados de primera calidad y, por supuesto, una ubicación envidiable. Y si hablamos de la mansión de Kerem Bürsin, podemos estar seguros de que cumple con todas esas expectativas y probablemente las supera. Aunque no tengamos acceso directo a cada centímetro de su hogar, basándonos en las fotografías y vídeos que se han compartido, y en lo que conocemos de su personalidad y su éxito, podemos empezar a construir una idea bastante sólida. Lo primero que salta a la vista es la elegancia discreta. Kerem no parece ser de ostentaciones excesivas, sino más bien de un estilo sofisticado y moderno, con toques personales que reflejan su individualidad. Imaginemos que al cruzar la puerta principal, nos encontramos con un vestíbulo imponente, quizás con techos altos, una escalera de diseño que se convierte en el punto focal, y materiales nobles como mármol o maderas oscuras. Los espacios comunes como la sala de estar, seguramente están diseñados para la comodidad y la socialización, pero sin perder un ápice de estilo. Podemos imaginar sofás amplios y cómodos, tapizados en telas de alta calidad, tal vez en tonos neutros que crean una atmósfera serena y elegante. La iluminación juega un papel crucial en cualquier mansión, y aquí no sería la excepción. Luces empotradas, lámparas de diseño suspendidas y quizás un juego de luces indirectas que resalten la arquitectura y la decoración. No me extrañaría que haya obras de arte estratégicamente colocadas, no necesariamente piezas de museo, sino obras que a él le inspiren o que tengan un significado especial. Y hablando de arte, también podemos pensar en la presencia de elementos decorativos cuidadosamente seleccionados, desde jarrones de cerámica hasta esculturas abstractas, todo contribuyendo a una estética cohesiva y personal. La cocina, a ese corazón del hogar, seguramente es un reflejo de la vida moderna y funcional. Espacios amplios, electrodomésticos de última generación integrados a la perfección en gabinetes de diseño, y quizás una isla central que sirva tanto para preparar alimentos como para compartir momentos informales. Materiales como el cuarzo o el granito en las encimeras aportarían ese toque de lujo y durabilidad. Y la conexión con el exterior es fundamental. Las mansiones de lujo suelen tener una fuerte integración entre el interior y el exterior, y en el caso de Kerem, podríamos imaginar grandes ventanales que permitan la entrada de luz natural y ofrezcan vistas espectaculares. Balcones, terrazas, jardines cuidados con esmero, son elementos que probablemente no falten. Pero más allá de los espacios comunes, ¿qué hay de los lugares más privados? El dormitorio principal, por ejemplo, sería un santuario de paz y relajación. Cama king size con ropa de cama de lujo, una paleta de colores suaves que invite al descanso, y quizás un rincón para sentarse a leer o simplemente contemplar. El vestidor, un espacio soñado para muchos, seguramente es amplio, bien organizado, con iluminación adecuada para elegir el outfit perfecto. Y el baño principal, un spa personal. Bañera independiente, ducha con mampara de cristal, doble lavabo, acabados de mármol o piedra natural, y todo ello diseñado para crear una experiencia de bienestar. Y ahora, la pregunta clave, ¿qué esconde esta mansión? Aparte de los lujos evidentes, hay aspectos que solo el propietario conoce y que le dan un valor añadido. Podría ser un estudio. O de grabación o de edición,
dado su trabajo en la industria audiovisual. Quizás una sala de cine privada, equipada con la última tecnología, donde pueda relajarse viendo películas o partidos. O tal vez un gimnasio en casa, bien equipado, para mantener esa forma física que tanto admiramos. Pensando en su faceta más personal, podría haber un espacio dedicado a sus hobbies, como una colección de vinilos, un rincón para pintar, o incluso un área para sus mascotas, si las tuviera. La ubicación de la mansión también es un factor importante. Si bien no siempre se revela públicamente, podemos inferir que se encuentra en una zona exclusiva y tranquila, que le brinde privacidad y acceso a la naturaleza o a servicios de alta gama. Un jardín bien diseñado con piscina, quizás una zona de barbacoa o un comedor al aire libre, serían perfectos para disfrutar del clima y recibir a amigos y familiares. La seguridad es, por supuesto, una prioridad en una propiedad de este tipo. Sistemas de vigilancia avanzados, personal de seguridad discreto, y todo lo necesario para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Pero el verdadero valor de una casa, más allá de su precio o sus acabados, reside en las experiencias que se viven en ella. Me imagino que la mansión de Kerem Bürsin es un lugar donde se crean recuerdos. Celebraciones íntimas, reuniones con amigos cercanos, momentos de reflexión, o simplemente el disfrute de la vida cotidiana. Cada objeto, cada rincón, tiene una historia, un propósito. Podría haber detalles arquitectónicos únicos, como vigas de madera expuestas, chimeneas de diseño, o incluso una bodega con una selecta colección de vinos. Y no olvidemos el factor sorpresa. A veces las mansiones esconden rincones inesperados, una terraza secreta con vistas panorámicas, un pasadizo oculto, o una habitación temática que refleje una pasión particular. Kerem, como figura pública, probablemente valora su privacidad, por lo que es natural que haya zonas de la casa que sean completamente inaccesibles para el público. Eso añade un aura de misterio y exclusividad. La decoración interior es donde su personalidad realmente brilla. Podemos especular sobre la presencia de elementos de diseño escandinavo, dada la influencia nórdica en muchas tendencias actuales, o quizás un estilo más bohemio y artístico, que refleje su espíritu libre. Muebles de diseñador, alfombras mullidas, cojines con texturas interesantes, todo pensado para crear un ambiente acogedor y sofisticado a la vez. La tecnología integrada es otro aspecto a considerar. Sistemas domóticos para controlar la iluminación, la climatización, la seguridad y el entretenimiento desde un dispositivo móvil. Piensen en los detalles. Quizás tenga una colección de plantas de interior que aporten vida y frescura a los espacios. O una zona de lectura acogedora, con sillones cómodos y una lámpara de lectura. Y para aquellos momentos de inspiración, ¿quién sabe si no tiene un estudio con vistas inspiradoras? La elección de los colores, las texturas, los materiales, todo comunica algo. En el caso de Kerem, me inclino a pensar que busca un equilibrio entre la calidez y la modernidad, la elegancia y la funcionalidad. Ahora, ¿qué esconde exactamente? Podríamos imaginar que guarda recuerdos de sus viajes por el mundo, objetos que ha coleccionado y que tienen un significado especial para él. Tal vez fotografías de momentos importantes de su carrera, o de su vida personal, que adornan las paredes y le recuerdan de dónde viene y hacia dónde va. La música es una parte importante de la vida de muchas personas, y en una mansión de lujo, no sería extraño encontrar un sistema de sonido de alta fidelidad integrado en toda la casa, o incluso un piano o una cabina de DJ. Y en cuanto a la sostenibilidad y la conciencia ecológica, muchas propiedades de lujo modernas incorporan elementos ecoamigables, como paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia, o materiales de construcción sostenibles. Es algo que podría encajar con una imagen de una persona consciente y con visión de futuro. El espacio exterior es tan importante como el interior. Un jardín paisajístico meticulosamente diseñado con áreas de descanso, quizás una fuente o elementos acuáticos, y una iluminación nocturna que cree un ambiente mágico. Una piscina de borde infinito con vistas, una zona de spa al aire libre, o incluso un huerto orgánico, las posibilidades son muchas. La vida al aire libre es una parte fundamental de la experiencia de una mansión, y estoy seguro de que Kerem aprovecha al máximo estos espacios. La privacidad es un valor incalculable, y en una mansión de lujo, se busca maximizarla. Muros altos, vegetación frondosa, sistemas de seguridad discretos, todo contribuye a crear un refugio seguro y personal. El interior podría estar diseñado de tal manera que, aunque sea amplio, transmita una sensación de intimidad y calidez.
Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué esconde? Más allá de los bienes materiales y los lujos tangibles, creo que esconde historias, sueños, momentos de introspección y de conexión con sus seres queridos. Esconde su esencia, su refugio, el lugar donde puede ser él mismo, lejos de las cámaras y los focos. Es un espacio que refleja su éxito, pero también su humanidad y su gusto. Cada detalle, desde la forma de las lámparas hasta la selección de las plantas, habla de quién es él. Podría ser que haya una habitación dedicada a la meditación o al yoga, un espacio para reconectar consigo mismo y encontrar la paz interior. Las mansiones de lujo a menudo son un lienzo en blanco para la creatividad, y en el caso de Kerem, imagino que ha sido así. Un lugar donde ha podido plasmar su visión de lo que es un hogar perfecto, un equilibrio entre la belleza estética y la funcionalidad práctica. Y quién sabe, quizás dentro de esas paredes se gestan nuevos proyectos, nuevas ideas, que luego veremos materializadas en la pantalla. Así que, en resumen, la mansión de lujo de Kerem Bürsin, aunque rodeada de un halo de misterio para el público, probablemente sea un reflejo de su personalidad, elegante, moderno, con toques personales y un espacio diseñado para el disfrute, la relajación y la creatividad. Lo que esconde realmente son sus momentos de intimidad, sus pasiones ocultas y las historias que solo él y sus seres queridos conocen. Es un santuario, un refugio y un testimonio de su éxito y su buen gusto. Es un lugar donde la vida transcurre con estilo y comodidad, y donde, sin duda, se sienten las vibras de un artista talentoso. Y hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante mansión de lujo de Kerem Bürsin y las incógnitas que esconde. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración. Ha sido un placer desentrañar estos detalles y especular sobre lo que hace a este lugar tan especial. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que Kerem Bürsin podría esconder en su mansión? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.